Vamos a analizar ahora la estabilidad que nos está indicando el modelo. Habíamos llegado a la siguiente condición. Si esa condición se cumple, el suelo va a comenzar a erosionarse. Si la diferencia de presión al cuadrado a lo largo de un capilar del largo delta L al cuadrado llega a ser superior o igual a lo que era 4 al cuadrado por eta al cuadrado por G partido por el radio del capilar al cuadrado por la posición donde me encuentro, multiplicado por la densidad del sólido partido por la densidad del medio. Si esta condición se da, yo voy a tener una situación inestable y voy a empezar a erosionar el suelo. Veamos un poquitito la estructura de esta ecuación. En particular la voy a graficar en función del radio. Y si ustedes grafican eso, van a observar lo siguiente. El radio puede tomar valores entre 0 y un máximo que es el ancho del capilar, el radio del capilar. Si ustedes tienen valores muy pequeñitos, muy cercanos a 0, esto es 1 sobre el R, eso significa que esta curva es 1 sobre R, es una curva que baja de esta forma, así. Y vamos a llegar aquí a una situación en que en este punto de acá el R chico es igual al R, y si esto es delta P sobre delta L al cuadrado, el valor que vamos a tener aquí corresponde a evaluar esto cuando el R es igual al R mayúscula. Eso es 4 al cuadrado, eta cuadrado, G rho S partido por R al cubo, porque el R es igual al R mayúscula, el radio del capilar, por la densidad del medio. Así que, si la diferencia de presión sobre el largo del capilar al cuadrado es menor que este valor de acá, yo voy a ver de que no tengo ningún radio en que esto se cumple. Siempre esta curva es la condición de borde, siempre esto no se cumple y yo aquí tengo estabilidad. Acá no pasa nada. Si la diferencia de presión no supera este factor de acá, este es mi factor crítico, lo podemos incluso llamar de P a dL al cuadrado crítico, es igual a 4 al cuadrado eta cuadrado G rho S partido por R al cubo rho. Cada vez que esto se da, que es inferior a este factor crítico, no tengo erosión. Cuando yo empiezo a subir la diferencia de presión, y estoy con eso subiendo la velocidad, voy a tener una situación, por ejemplo, voy a decir, me encuentro en esta parte. O sea, este valor lo estoy asumiendo acá. En ese minuto, yo tengo dos situaciones. Yo tengo esta zona de acá, en donde en toda esta zona, o sea, en esta zona de acá, se está cumpliendo, porque el valor que yo estoy tomando es superior a este límite. Así que yo aquí tengo erosión y transporte. Transporte porque si mi plaquita que se encuentra a un radio R mayúscula en el fondo, o sea, si lo dibujamos acá como capilar, esta posición de aquí es esto, un poco mejor, y cuando yo me encuentro en esta posición me encontraría ya con la plaquita en medio del torrente. Cuando me encuentro en este extremo, aquí ya estoy consiguiendo suficiente diferencia de presión para elevar la plaquita y yo me puedo mover hasta este radio. Si yo trato de sobrepasar este radio, o sea, me encuentro más cerca del centro, este es el centro del capilar, yo voy a tener una condición en que no tengo suficiente sustentación, no se cumple esta ecuación. O sea, en esta zona de acá no hay transporte. ¿Qué significa eso? Significa que si la diferencia de presión sobre el largo del capilar es muy baja, yo no voy a poder mover mis plaquitas. Al límite, cuando yo llego sobre este valor crítico, que lo puedo calcular numéricamente, son puros parámetros que dependen del radio del capilar, de la densidad del medio del agua, la densidad de la plaquita, la viscosidad del agua, son puros factores conocidos del medio que estoy considerando. Apenas yo llego a ese valor, la plaquita empieza a flotar. Está en el suelo todavía, no se está elevando, pero está en condiciones que es fácil de moverla, ya está, no tiene peso en buenas cuentas. En la medida que yo sigo aumentando, yo voy a tener un rango en que hasta este radio de acá, yo voy a tener situaciones en que la fuerza de sustentación es superior al peso y la plaquita se mueve. Significa que se eleva del fondo y se queda flotando o es transportada en la parte inferior del capilar.
hacia un cierto radio R donde se estaría cumpliendo el valor crítico, yo ya no tengo más transporte. Significa que hacia el centro del capilar no hay transporte. El material se va moviendo por la parte inferior y no logra sobrepasar el centro ni llegar a la parte superior del capilar, porque sencillamente ahí no tiene el gradiente de velocidad suficiente. Esto también pasa cuando ustedes tienen agua abierta. Por ejemplo, ustedes tienen un río, si se fijan, en la parte inferior, en la parte de abajo del río, ustedes tienen suficiente gradiente, diferencia de velocidades arriba y abajo de la plaquita, para poder elevar la plaquita. Pero a medida que nos vamos acercando al centro del caudal, ya no tienen diferencia de velocidades suficiente y la plaquita no logra llegar hasta la superficie. Esa es la razón por la cual cuando ustedes ven un río que está muy turbio, sin embargo, la superficie reluce, está totalmente clara, porque resulta que los granos no logran llegar hasta la superficie completamente. Y eso lleva a que ustedes en la superficie tienen este brillar del agua. Si es que llegaran hasta la superficie, lo que ustedes verían no es una superficie plana, totalmente brillante, ustedes lo que verían es sencillamente como arena, sencillamente un tipo de arena movediza, ustedes verían arena en la superficie. Pero como no se da esto, como solamente llega hasta una cierta altura sobre el fondo del capilar, ustedes tienen esta situación de que la parte de arriba es clara y la parte inferior tiene materiales. Y esta es la condición bajo la cual observamos la erosión. Otra observación en general es muy importante también el radio del capilar. Si el radio del capilar es muy angostito, el R es muy pequeño, este factor es grande y cuesta mucho erosionar. Si el capilar tiene poros grandes, el R es grande, este factor es pequeño porque es a la inversa y en consecuencia es fácil con una pequeña diferencia de presión empezar a erosionar. O sea, materiales de alta porosidad, de canales muy anchos son fáciles de erosionar, materiales con capilares muy finos son difíciles de erosionar. Y la clave siempre es la diferencia de presión sobre el largo. Y esto explica básicamente lo que es la erosión del suelo.